Dulce Refugio, Dios les bendiga. Es un gusto estar una vez más aquí con ustedes. Quiero mencionarles que hoy vamos a estudiar un pasaje de la Escritura muy interesante. Y para esto, nuestro personaje de hoy es Abraham, mejor conocido como el patriarca Abraham. Y una de las cosas y de las características de este hombre temeroso de Dios es su fe y su confianza en nuestro Señor. Así es que avancemos. Dios te bendiga. Abraham vivía en un lugar llamado Ur. Dios le indicó que se fuera de ahí. Por ahí vivía con sus amigos, con sus familiares, con sus amigos. Ahí tenía sus tierras, tenía todo. Pero Dios le dijo, tienes que salir de esa tierra. Yo sé que la mayoría de ustedes conocen esta historia, pero habrá varios que aún no la han escuchado sobre este tema, que es muy bonito. Así es que continuamos. Y entonces Dios le dijo, sal de tu territorio, sal de esa tierra y vete a un lugar que yo te voy a dar. Y vas a ser muy bendecido. Y entonces Dios le dijo a Abraham, y Dios le dijo que se fuera a vivir a Canaán. Al principio, Abraham se llamaba de esta forma reducida, Abraham. Pero Dios después le cambió el nombre y le puso Abraham, que quiere decir Padre de Naciones. O también podríamos definirlo como el papá de mucha gente. Bueno, pues continuamos con la historia de Abraham. Pero antes de eso, quiero hacerles una pregunta. A ver, atención. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué quiere decir Abraham? Efectivamente, Padre de Naciones. Continuamos. Dios le prometió a Abraham que tendría muchos hijos y muchos nietos, pero el tema aquí es de que cuando se lo prometió, tanto Abraham como su esposa Sarai ya eran ancianos, ya eran grandes, tendrían unos 90 años aproximadamente. Así es que esto era lo problemático y lo que podía causar en ellos cierta duda. Y aparte, Sarai era estéril. ¿Qué quiere decir esto? Que no podía tener hijos. ¡Qué gran complicación para ellos! Pero recordemos que esta promesa Dios se la dio. ¿Quién se las dio? Dios. Y Dios es todopoderoso. Dios, Él puede hacer las cosas, cualquier cosa que para el hombre pudiera ser difícil o imposible. Continuamos. Años después, Abraham tuvo a su primer hijo, pero no fue con Sarai como su esposa. Y esto no fue, Abraham tuvo su primer hijo, que se llamó Ismael, pero no fue de su esposa Sarai, sino fue de una esclava de nombre Agar. Ella era egipcia, ella venía de Egipto, era una esclava egipcia llamada Agar. ¿Y por qué sucedió esto? Porque como pasaron los años, Sarai le dijo, oye, yo no puedo tener hijos, quizá Dios quiere que tengas descendencia a través de otra mujer. Y como en aquel tiempo era autorizado y estaba permitido por sus costumbres, bueno, entonces tuvo un hijo con esta mujer de nombre Agar. Y su hijo se llamó Ismael. Años después, varios años después, aproximadamente unos 11 o 12 años, quedó embarazada Sarai, que ahora le vamos a llamar Sara, porque así le nombró nuestro Dios. Ella se llamaba Sara.
posteriormente se llamaba Sara, o posteriormente se llamó Sara. Y nació su hijo de Sara. Ella estaba embarazada y su hijo se llamó Isaac, que Isaac quiere decir sonriendo con Dios. Pero, ¿qué es lo más relevante de toda esta historia? Vamos a analizar estos puntos, pero antes de eso quiero aterrizar y quiero concluir con la historia de Abraham, por lo menos lo más relevante. Cuando Isaac tenía unos 12 años, Dios le dio una indicación a Abraham, y esta indicación fue de que tenía que sacrificar, tenía que entregar en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Saúl? Sí, como lo escuchan. Dios le dijo a Abraham, entrégame en sacrificio a tu hijo Isaac. ¿Pero qué pasó? ¿Qué sucedió? Si la descendencia iba a venir por parte de Isaac, ¿cómo es que lo iban a matar? Bueno, no se precipiten, tranquilos, déjenme terminar de platicarles. Para los que no sabían esta historia, no la conocían. ¿Cuántos años tenía Isaac? Aproximadamente 12. Y entonces, obviamente que esto fue de gran tristeza para Abraham. Sacrificar a su hijo amado. Yo sé que también amaba a Ismael, pero en Isaac había esa promesa de parte de Dios que a través de él habría mucha descendencia. Y entonces tomó la decisión Abraham de obedecer a Dios. Imagínense qué situación tan complicada para Abraham. Pero al final él decidió cumplir con la orden que le había dado nuestro Dios, de sacrificar lo más valioso, lo más preciado para él, que era su hijo amado Isaac. Me imagino que hasta ese momento no le había dicho nada a Isaac. ¿Y por qué lo imaginó? Porque la palabra lo menciona que durante el trayecto Isaac le preguntó a Abraham, Padre, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está ese animal que vamos a sacrificar? Y le dijo a Abraham, tú no te preocupes porque Dios proveerá. Siguieron avanzando y me imagino que cuando llegaron al sitio, a ese monte, él iba acompañado de algunos sirvientes. A los sirvientes les dijo, esperen aquí, yo llevo al muchacho, vamos a hacer el sacrificio y ahorita regreso. Y entonces aconteció que lo más seguro estaba muy triste Abraham, y a punto de sacrificar a su hijo, escuchó la voz de Dios. Y esa voz de lo alto le dijo, Abraham, no le hagas daño a tu hijo. He visto que realmente me amas. Así es que Abraham se quedó pues congelado por esta información también, pero le agradó escuchar eso. Y Dios no quería que sacrificara a su hijo Isaac, sino quería ver hasta dónde llegaba ese amor por Dios. Esta es, de manera resumida, la historia de Abraham hasta el tiempo de su hijo Isaac. Pero, ¿qué hemos aprendido en esta historia? Y eso es donde quiero que hagamos énfasis, que hagamos mayor, que detallemos más esta historia. ¿Qué parte o qué temas son los más importantes de esta historia? Bueno, pues hay varias cosas que tenemos que informar o que tenemos que hacer resaltar. Uno, aquí vemos que Abraham amó más a Dios que cualquier otra cosa. Así es que cada uno de nosotros debemos amar a Dios por sobre todas las cosas.
Dice su palabra en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Así es que es el primer punto de este pasaje que resalta. Número 2, obedecer a Dios siempre. Si eres obediente a Dios, tu vida estará llena de bendiciones. La fórmula es la siguiente: obediencia a Dios es igual a bendición. Repita conmigo: obediencia a Dios es igual a bendición. Así es que a obedecer a Dios siempre. Tercer punto: tener fe y esperanza en Cristo Jesús. Dice Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que, ¿en quién vamos a tener fe? En nuestro Dios, en nuestro Señor, en Jesucristo, que es el mismo Dios. En Él tenemos que tener esa fe y esa esperanza. Y como punto número 4, saber esperar la respuesta de Dios. Saber esperar la respuesta de Dios. Quizá tú oras a Dios y quieres que la respuesta sea pronto. Tenemos que saber esperar. Y Dios, que tiene el control de todas las cosas, Él tomará las mejores decisiones, pero tenemos que dejarnos en sus manos. Él te ama, Él te cuida, Él te protege. Ánimo, no estés triste. Al contrario, Dios te bendice. Y a través de Dulce Refugio has recibido muchas bendiciones. Así es que, ánimo, esfuérzate y sé valiente. Rápidamente, hacemos un repaso de lo aprendido. Paso número 1, amar a Dios por sobre todas las cosas. 2, obediencia a Dios siempre. 3, tener fe y esperanza en Cristo Jesús. Y 4, saber esperar la respuesta de Dios. ¿Quedó claro? Muy bien, Dulce Refugio. Niños y niñas, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Y recuerda, por sobre todas las cosas, exactamente, eres amado.